Quisiera preguntar antes que otra cosa, antes de comenzar, esta parte de teoría general del proceso en cuanto a la evolución en general histórica. No sé si alguien quiera comentar algo a reserva de que de todos modos les mande por ahí algunos comentarios y reflexiones. ¿Se acuerdan que veíamos primero esta parte de entender cómo nace la teoría general del proceso? ¿Por qué es importante la teoría general del proceso? Y derivado de eso, estuvimos platicando en relación a la evolución histórica de cómo se va generando pues esta necesidad de ir regulando en base a circunstancias especiales del momento, ¿no? Como los hace ver el maestro Cipriano Gómez Lara en su obra, en un extracto general de cómo va evolucionando, cómo se va generando y sobre todo acuérdense de un factor fundamental, el conflicto, ¿no? El conflicto. Para entender todo esto, recordar que la persona humana es conflictiva por naturaleza propia. En ese orden de ideas, al estar hablando de que tenemos diferentes formas de pensar, recordarán ustedes que estuvimos comentando sobre el conflicto contencioso, el no contencioso, y que dentro de este orden de ideas entra ahí la justificación de una teoría general del proceso. Entonces, para efecto de tomar participación, ¿alguien quiere comentar algo sobre lo que me enviaron? ¿Algún comentario, observación, duda? Algo que les haya reflejado este primer paso de la etapa histórica. ¿No? ¿Nadie quiere participación? La Profe, idea es... yo, Sí, adelante. este, pues creo que a lo mejor este resumen, bueno, este trabajo que nos dejó nos sirvió como una introducción, porque creo que, bueno, estuve viendo los demás temas y creo Ujú. que a lo mejor esto nos ayuda a entender un poco más el marco de cómo va, bueno, cómo se va formando lo que usted nos comentaba, o sea, de la naturaleza de ser conflictivos, de cómo, por así decirlo, iban manejando según las épocas la justicia, la organización, toda la estructura. Entonces, bueno, a mí la verdad sí me gusta el trabajo. Creo que es una buena introducción a lo que vamos a ver. Y ya me Perfecto. quedó un poco más claro. Muy bien. Muchas gracias, Joana. Jesús, adelante, por favor. Sí, buenos días, ¿se me escucha ahí? Sí, sí, buenos días. Sí, bueno, lo que yo vi, fue que pues desde tiempos, pues muy atrás, todas las culturas estaban pues ya buscando pues ciertas soluciones, aunque el delito cometido fuera pues muy grave, como bien lo mencionaban, que incluso el homicidio trataban como de buscar alternativas para pues como indemnizar, hacer un trueque o algo que pudiera reparar el daño y pues muy vagamente si son pues aún los cimientos del derecho que tenemos ahorita, igual que pues sí lo que aplicamos hoy en día. Muy bien, gracias, Jesús. Marisol, adelante, por favor. ¿Ya me escucha, profe? Sí, sí, adelante. No, a mí lo que me gustó, lo que me pareció interesante fue que nos estaban explicando un poquito sobre cómo era el proceso en cada una de estas zonas. Ujú. Entonces, me pareció interesante cómo en algunas decían las partes que debían de tomar los jueces y cuáles no, también en qué situaciones eran en las que tomaba en cuenta, pues prácticamente la descripción del proceso, porque eran cosas que no sabía, y pues eso fue lo que más me gustó del trabajo. Perfecto, muy bien, gracias, Marisol. Yadira, adelante, por favor. A mí lo que me llamó mucho la atención fue que los procesos que se llevaron a cabo fueron para tener una mejor comunicación entre el Estado y el pueblo, porque había una parte donde decía que el Estado decía que todo lo que está permitido, todo lo que no está permitido está prohibido, y los ciudadanos pensaban que todo lo que está prohibido estaba permitido. Ujú. Y se me hizo interesante cómo tuvo que ver el proceso para tener una mejor comunicación.
Muy bien, gracias, Yadira. ¿Alguien más? Bueno, entonces, en esta primera parte, la idea es que ustedes tengan, como ya se ha mencionado, una referencia histórica de qué ha acontecido en toda la evolución histórica del proceso. Me interesa también mucho y si hay alguna duda, es momento ahorita para volver a preguntar. Me interesa mucho que ubiquen eh, cómo nos vamos metiendo a la teoría general del proceso, ¿no? Cómo entender su importancia. ¿Qué es esto de la teoría general del proceso? ¿Por qué es importante conocer la teoría general del proceso? ¿No? Entonces, acuérdense que ustedes van a establecer, ya deben de haber repasado, por favor, los conceptos que les había comentado la sesión anterior, pues entender la naturaleza de qué es un derecho sustantivo, qué es un derecho adjetivo, ¿no? El qué, el cómo, entender que todo mecanismo teórico va a tener un procedimiento de actuación. Si tengo un derecho penal, me va a decir qué son o cuáles son los delitos, ¿no? Pero si tengo un derecho procesal penal, me va a decir cuál es el proceso para poder llevar a cabo las acciones ante las autoridades competentes y saber cómo se presenta una denuncia, qué elementos se deben de tener. Pero ojo, acuérdense, nosotros no vamos a ver derecho procesal. Eso lo van a estar viendo de manera específica cuando vean el derecho sustantivo y el derecho adjetivo. Ahorita están llevando los derechos sustantivos, ¿no? Están llevando algo de civil, van a llevar algo de penal, entonces van a ver la parte sustantiva, para que después de eso empiecen con la parte adjetiva, la parte procesal. Pero es muy importante que ustedes entiendan la terminología. Entonces, la teoría general del proceso es terminología jurídica, ¿sí? Terminología jurídica, conceptos, definiciones, ideas, eh, simplemente el tener una noción de aquello que les van a preguntar más adelante y que va a ser el lenguaje técnico cuando ustedes estén en un foro de abogados. Ya no podemos decir no lo sé. Por ejemplo, ya sabemos que es un derecho subjetivo, que es un derecho adjetivo. Ya estábamos hablando un poco del conflicto. ¿Cuál es la parte? Si les pregunto qué es esta parte de la teoría del proceso, pues bueno, acuérdense, la teoría del proceso es aquella estructura teórica del derecho procesal, ¿no? La parte teórica del derecho procesal. ¿Qué es el derecho procesal? Pues bueno, el derecho procesal, su nombre lo indica, son los pasos a seguir para ejercitar el derecho sustantivo. Acuérdense, el qué y el cómo, ¿no? Ustedes van a saber cómo se presenta una denuncia por robo, van a saber cómo se presenta una demanda familiar, van a saber cómo se presenta una acción, un amparo, por ejemplo, todo eso lo van a ver, pero no pueden entrar a la parte técnica práctica si no tienen propiamente los conocimientos teóricos mínimos necesarios para entender lo que van a ver más adelante. Entonces, por eso es muy importante la teoría del proceso, que entiendan el lenguaje técnico jurídico. Por eso les insisto, tengan un diccionario jurídico, tengan a la mano eh, una especie de glosario que les permita estar anotando todas las preguntas, todos los conceptos. Yo les voy a estar mencionando cuando haya algún concepto, porque les decía que el libro de texto, el que vamos a llevar, el de Cipriano Gómez Lara, lo vamos a ver en su totalidad, pero vamos a ver más todavía. Hay muchas cosas que no toca Cipriano y que nosotros vamos a profundizar. Entonces, en ese orden de ideas, que tengan un glosario, que tengan, cuando les diga, ¿saben qué? Chequen mucho este término, porque lo vamos a estar utilizando constantemente. Y entonces, ya cuando hable yo de esto, ya me tienen que entender o tienen que seguirme en base a la explicación y el significado de cada una de las palabras, porque si no, no le van a entender nada, ¿no? Entonces, cada palabra que comentemos, cada término, cada estructura, necesito que ustedes tengan un glosario, como ustedes quieren organizarse, notas de aquellos puntos que nosotros vamos a estar mencionando constantemente, ¿sí? Entonces, estábamos hablando,
Bueno, primero ya entendemos nuevamente la importancia de la teoría general del proceso. Acuérdense, es la parte teórica del derecho procesal. Por otro lado, ya sabemos cómo se va dando a través de los tiempos la necesidad de tener controlado las acciones ante los tribunales, ¿no? Hemos hablado de justicia, pero bueno, cómo se resuelve ante los tribunales, qué debo de hacer, cómo un ciudadano puede ejercitar una acción ante los tribunales cuando tenga que deducir un derecho. Todo eso lo vamos a estar comentando. Entonces, nace la importancia, por eso la justificación, nace la importancia de la teoría general del proceso, primero con la justificación de que el hombre es un ser conflictivo. Segundo punto, ahora, en cuanto a lo que es el conflicto, diferenciar es muy importante el conflicto contencioso y el no contencioso. Entender que necesitamos buscar soluciones a los conflictos. Esa es una de las grandes metas del derecho, buscar las soluciones a los conflictos que se puedan presentar en una sociedad. ¿Sí? Entonces, cuando existe un conflicto, cualquiera que este sea, pues bueno, saber que el derecho debe de buscar los mecanismos para resolver ese tipo de conflictos. Entonces, por ejemplo, en el caso de un conflicto no contencioso, normalmente se trata de buscar un acuerdo entre las partes. Y repito, un conflicto no contencioso sería desde ponernos de acuerdo en la celebración de un contrato, ¿no? Por ejemplo, Daniela Uribe me quiere rentar su casa, ¿no? Entonces, Daniel y yo vamos a hacer un contrato y les preguntaba, ¿hay conflicto o no hay conflicto? En teoría no nos estamos peleando, lo que estamos haciendo es ponernos de acuerdo porque cada uno tenemos intereses diferentes, ¿sí? Daniela es la dueña de la casa, yo quiero rentar la casa. Bueno, pues hay conflictos de intereses. A Daniela, ella va a querer que se le pague la renta y va a querer una garantía y va a querer que le cuide su casa. ¿Cuál va a ser mi interés? Pues que me baje la renta, que me componga la vivienda. Son intereses diferentes. Hay conflicto, pero no contencioso. Y necesitamos ponernos de acuerdo para efecto de poder solucionar ese problema. Entonces, este tipo de conflictos no contenciosos son mucho más sencillos. El problema es cuando ya existe un conflicto contencioso, cuando ya no es posible el resolverlo a lo mejor de común acuerdo, sino necesitamos la intervención de las autoridades pertinentes para que se pueda resolver ese conflicto, ¿no? Ahí es cuando un divorcio, una desocupación de un inmueble, el pago de una deuda, una denuncia por robo, o sea, ahí no hay vuelta de hoja. A lo mejor sí necesitamos entender que tenemos que ubicar un mecanismo para solucionar esos conflictos. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna duda? Ok, necesito por favor que me vayan siguiendo con el libro y que me vayan siguiendo ya todo lo que es conflicto, la parte histórica, pues bueno, para ubicarnos en el contexto. Y vamos entonces a ir platicando, vamos a llamarlo así como una plática, para que entiendan los conceptos. A pesar de que es una materia esencialmente teórica, yo les sugiero que entiendan los conceptos y que los puedan explicar ustedes mismos, ¿sí? No necesito merolicos que se aprendan de memoria y que no entiendan, sino necesito que sepan qué dice, que entiendan con casos, que vean pues qué es lo que tienen que saber de cada uno de los conceptos que vamos a ver. Pero insisto, los pueden explicar con sus propias palabras. Me interesa más que los entiendan que se los aprendan de memoria como Merolix, porque al final eso no les va a quedar a futuro. Entonces, que entiendan cada uno de los conflictos. Por eso me interesaba ubicarlos en la teoría del proceso, que sepan la importancia de la teoría del proceso, que sepan que es la parte teórica, los conceptos, la parte teórica del derecho procesal. Acuérdense, derecho procesal es el derecho adjetivo. ¿Qué significa esto? Es el cómo. El derecho procesal es el cómo. ¿Cómo inicio una demanda? ¿Cómo inicio una queja? ¿Cómo inicio una desocupación? ¿Cómo inicio un amparo? Es el cómo. Los pasos a seguir, todo eso entra
en el concepto de la teoría general del proceso. Bien, vamos a adentrar un poco también en el contexto de que tenemos, voy a poner aquí algunas anotaciones en el chat, por favor, para que me vayan siguiendo. Algunos conceptos o alguna estructura importante. Ya sabemos que hay conflictos y que se pueden estar generando constantemente. Es parte de la naturaleza de la sociedad misma, la generación de conflictos. Bueno, normalmente lo tradicional, no sé si lo vieron ustedes a través de la tarea que me enviaron, normalmente se supone que debe de existir y de entender la figura del Estado para saber en dónde se van a resolver y cómo se van a resolver esos conflictos, a través del Estado. Ustedes están llevando ahorita una materia que se llama Teoría General del Estado. Van a hablar del Estado, qué es el Estado, y bueno, van a ver algunas cosas por ahí en relación a este tema. Sin embargo, para nuestra materia sí necesito que ubiquemos parte de lo que es el Estado. Pregunta, ¿alguien sabría qué es la palabra Estado? ¿Qué significa la palabra Estado? ¿La han escuchado? El Estado mexicano es que pertenece al Estado. ¿Qué será? ¿Qué entenderán ahorita por esa palabra? Identidad. Bueno, sí, identidad a una tierra, a un territorio, sí, cierta identidad. Ustedes pertenecen al Estado mexicano, ¿no? Entonces, todo esto, insisto, lo van a ver en la materia que están llevando de teoría del Estado. Sin embargo, vamos a hablar que el Estado es un ente, ¿sí? Un ente jurídico que regula y controla a las instituciones. Que regula y controla a las instituciones, ¿no? Entonces, primera parte. El Estado es un ente jurídico que regula y controla a las instituciones. Siguiente paso, ¿a qué instituciones? Hablaríamos de los poderes constitucionales. El Estado va a regular a los poderes constitucionales. Bueno, ¿y de qué poderes estamos hablando? Estamos hablando del poder ejecutivo, estamos hablando del poder legislativo, y estamos hablando del poder judicial. ¿Sí? En argumentación jurídica, no sé si recuerdan que les dije, es bien importante que sepan pensar. Bueno, la Constitución señala, ¿se acuerdan? Parte de la interpretación y argumentación constitucional, dice el artículo 49, el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en ejecutivo, legislativo y judicial. Entonces, constitucionalmente, ya lo habíamos platicado en argumentación jurídica, constitucionalmente, según el artículo 49, existe solamente un poder dividido en tres, el poder supremo dividido en tres. Bueno, vamos a hablar de esos poderes divididos, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Estos tres poderes son parte del Estado, es la parte estructural del Estado. Un ente es una estructura, ¿no? Jurídico que regula el derecho, que regula y controla instituciones como lo son el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Bueno, lo mismo, van a estar revisando en la materia de teoría general del Estado, van a hablar de estos tres poderes, van a agotarlos y van a hacer algunas reflexiones sobre estos tres poderes. Ahora bien, como pregunta muy simple, ¿saben qué hace el poder ejecutivo? ¿En quién se deposita el poder ejecutivo? ¿Qué hace el poder ejecutivo? ¿Alguien sabe? ¿No? Bueno, su nombre lo indica, ejecuta, ¿no? El poder ejecutivo ejecuta las normas,
el Poder Ejecutivo como tal tiene una función fundamental. Debe de llevar a cabo actos de gobierno, ¿sí? El Poder Ejecutivo debe de llevar actos de gobierno. Quiere decir que debe de realizar acciones para gobernar. Esa es su función, gobernar. ¿Saben? Y yo espero que Se sí. refiere un poco a la administración también, ¿no, profe? Exacto, muy bien. Lo que llamaríamos la administración pública, ¿no? Efectivamente, la administración pública es parte del Poder Ejecutivo. Eh, yo creo que sí sabemos en quién se deposita el Poder Ejecutivo a nivel federal y en quién se deposita el Poder Ejecutivo a nivel estatal. Sí lo sabemos, ¿no? ¿Quién será el titular del Poder Ejecutivo federal? ¿Quién creen? Sale todas las mañanas diciendo una bola. Presidente. ¿El presidente? Claro, Presidente. muy bien. A nivel federal, el titular del Poder Ejecutivo Federal es el presidente de los Estados Unidos mexicanos, ¿no? Así está, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Ese es el nombre oficial, ¿no? ¿Quién se deposita el Poder Ejecutivo Federal? En manos del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Así lo señala la Constitución, ¿no? A nivel estatal, ¿quién será el representante del Ejecutivo? En los estados. El gobernador. Claro, los gobernadores, ¿no? Por eso hay gobernadores en los estados y existe un presidente a nivel federal. Nosotros estamos en una federación. Quiere decir que hay un poder central depositado en el presidente de los Estados Unidos mexicanos y luego existen poderes estatales que están en manos de los gobernadores de las entidades federativas. Bueno, entonces digo esto muy rápido porque obviamente lo van a ver en otra materia y nada más quiero entrar en sintonía en lo que tiene que ver los conflictos y la teoría del proceso. Entonces, tenemos al poder legislativo. Poder legislativo. Igual, como pregunta muy simple, ¿en quién se deposita y qué hace el poder legislativo a nivel federal y a nivel estatal? ¿Quién lo integra y qué hace el poder legislativo? Hace las leyes y las dos cámaras, ¿no? Ok, hace las leyes, crea las leyes, muy bien. Y a nivel federal, ¿en manos de quién estará el poder legislativo? A nivel federal. ¿Los senadores? Ajá, ok, senadores, ¿y quién más? ¿Los diputados? Ok, entonces hay diputados federales, ojo, hay diputados federales y también hay senadores, los llamados senadores de la República, ¿no? Entonces, hay diputados federales y hay senadores de la República. A estos se les llama el Congreso de la Unión, ¿sí? Congreso de la Unión. Entonces, a la integración de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores se le llama Congreso de la Unión. Crean leyes a nivel federal y está depositado en diputados federales y senadores. Ahora, esto a nivel federal. A nivel estatal, ¿en manos de quién estará el poder legislativo? Del gobernador. No, el gobernador es titular del Ejecutivo. ¿Quién será el que lleva a cabo las acciones legislativas en las entidades federativas? El legislador. Sí, hay legisladores, sí, pero bueno, le llamaríamos diputados locales, ¿sí? Entonces, hay diputados federales que dependen del Congreso de la Unión, diputados locales. Entonces, hay diputados federales
y senadores de la República en el Congreso de la Unión. Y hay diputados locales en cada una de las entidades federativas. Cada estado tiene su propio congreso interno. El Congreso del Estado de Guanajuato, el Congreso del Estado de Quintana Roo, el Congreso del Estado, ¿sí? Todos tienen diputados locales y representantes de sus estados en el Congreso de la Unión. Pregunta, ya dijimos, ¿qué hará el Poder Legislativo? Pues crear leyes, ¿no? Esa es su función fundamental. Vámonos al otro, que sería al Poder Judicial. El Poder Judicial también está a nivel federal y también a nivel local. ¿Alguien sabe qué hace el Poder Judicial y quién integra el Poder Judicial? Los que son encargados de ver que se cumplan las leyes. ¿Y en quiénes? Sí, pero ¿quiénes? Podría ser a lo mejor, bueno, un ejemplo, la policía, no todos el cuerpo de policía. No, curiosamente, las policías dependen del Poder Ejecutivo, curiosamente. No Los deben. ¿Serían los jueces? Claro, los jueces, los magistrados, ¿no? ¿Qué harán los jueces y magistrados? ¿Qué creen que haga el Poder Judicial? ¿Qué hará un juez? ¿Qué hará un magistrado? ¿Qué creen? Pues sancionar a quien no cumple las normas. Bueno, primero conocer, ¿no? Conocer de las diferentes demandas que se deriven de los conflictos contenciosos y que se tengan que resolver ante la autoridad competente. Entonces, ¿en dónde se resuelven los conflictos? En el Poder Judicial. ¿Quiénes integran al Poder Judicial? A nivel federal, ojo, a nivel federal, el Poder Judicial seguramente habrán oído hablar, yo espero que sí, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Primer punto, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Segundo, tribunales colegiados de circuito. Tribunales colegiados de circuito. Otros son tribunales unitarios de circuito. Repito, Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tribunales colegiados de circuito. Tribunales unitarios de circuito. Siguientes serían juzgados de distrito. Juzgados de distrito. También estaría el Tribunal Federal Electoral. Tribunal Federal Electoral y el Consejo de la Judicatura. Consejo de la Judicatura Federal. Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, repito, en el Poder Judicial Federal está la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito, los juzgados de distrito, el Tribunal Federal Electoral y el Consejo de la Judicatura Federal. Eso es el Poder Judicial a nivel federal, ¿sí? Pero también hay... repetir? Sí, claro. Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿no? Tribunales colegiados de circuito. Tribunales unitarios de circuito. Juzgados de distrito. El Tribunal Federal Electoral y el Consejo de la Judicatura Federal. ¿Sí? Son los que integran el Poder Judicial a nivel federal. Ahora, a nivel local, ¿alguien sabe cómo se integra el Poder Judicial a nivel local? ¿No? En los estados existen los llamados tribunales superiores de justicia. Tribunales superiores de justicia.
cada entidad federativa tiene su Tribunal Superior de Justicia. Aquí le llaman Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, ¿no? Pero cada entidad federativa tiene un Tribunal Superior de Justicia. Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Tribunal Superior de Justicia de Querétaro, Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, ¿no? Entonces, cada entidad federativa tiene jueces locales para asuntos locales. Vamos a ver todo este tema, ¿no? Para asuntos locales. Entonces, resumiendo lo que les acabo de mencionar, el poder, bueno, me regreso, el Estado. ¿Por qué estamos viendo el Estado? Porque algunos asuntos contenciosos, conflictos contenciosos, tendremos que acudir a la figura del Estado. ¿Qué es el Estado? Un ente jurídico que a su vez regula instituciones consagradas en los diferentes poderes de la Unión. Entonces tenemos el poder legislativo, tenemos el poder ejecutivo y tenemos el poder judicial. Son los tres poderes que integran al Estado. Estamos viendo cada uno de ellos para entender en cuál de ellos, y sería mi pregunta, en cuál de ellos creen que se deba de resolver los conflictos contenciosos derivado de lo que sabemos, la propia necesidad de la sociedad de que se resuelvan estos temas. ¿En dónde tenemos que acudir? ¿A quién debemos acudir? Pregunta. ¿En dónde se resolverían de los tres que comenté ahorita? ¿En el Poder Judicial? Claro, en el Poder Judicial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es su función, esa es su estructura. Ahora, les voy a pedir por favor para la siguiente clase que esto que acabamos de ver lo tengan. No me lo van a enviar, pero sí les voy a preguntar. Entonces, que hagan igual una tarea, una investigación, cuadro sinóptico, apuntes, como quieran llamarle, de estos poderes a nivel estatal y federal. Entonces, quiero que me investiguen lo que ya vimos de poder ejecutivo, federal y estatal. Poder legislativo, federal y estatal. Poder judicial, federal y estatal. ¿Sí? Entonces, el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial a nivel estatal y a nivel federal. Entonces, por ejemplo, en el caso del poder legislativo, voy a poner un ejemplo, me tienen que decir cuántos diputados hay a nivel federal, cuántos senadores hay a nivel federal, cuántos diputados, vámonos concretamente a Guanajuato, ¿no? ¿Cuántos diputados hay en Guanajuato? Igual, en el caso del poder ejecutivo, ¿cómo está integrado el poder ejecutivo a nivel federal? ¿Cómo está integrado el poder ejecutivo a nivel estatal? Caso Guanajuato, ¿no? En el caso de Guanajuato. Y el poder judicial, que me digan qué es cada uno de ellos. Yo ya les dije ahorita los nombres, pero investiguenme cómo está integrada la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cómo están integrados los tribunales colegiados de circuito, cómo está integrado el juzgado, el tribunal unitario, los juzgados de distrito, cómo está integrado el Tribunal Federal Electoral, qué es el Consejo de la Judicatura Federal, ¿sí? Eso a nivel federal del Poder Judicial y a nivel estatal que vean la estructura del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato. Métanse, ahí pueden, bueno, ahorita les digo, métanse, o explíquenme cómo está integrado el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y cuántos magistrados, cuántos jueces, cómo se divide, todo esto. La información la pueden bajar a nivel federal, está en la Constitución, pueden bajarlo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahí viene todo lo que les acabo de mencionar, independientemente que puedan buscar también en Internet, siempre y cuando sean páginas confiables. En el caso de, igual, Poder Legislativo y Poder Judicial, en el caso del poder
el Poder Judicial local, o sea, el Supremo Tribunal de Justicia, pueden meterse a la página de internet, ¿no? Busquen la página de internet, Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, ya les aparece todo lo que les estoy comentando, ¿no? Sirve de que conocen la página, revisen, métanse a la página del Congreso o la legislatura del Estado de Guanajuato, ¿no? O Congreso del Estado de Guanajuato. Igual, ahí viene cuántos diputados hay, es más, cómo se llaman, de qué partido son, ¿no? Ahí pueden navegar un poco en la página del Congreso del Estado de Guanajuato. Métanse a la página de la Cámara de Diputados. Ahí pues van a que sepan cómo está estructurado. Acuérdense que de ahí bajamos las leyes también, ¿no? En la página de la Cámara de Diputados hay un icono donde vienen todas las leyes federales y estatales, entonces naveguen un poco, conozcan la información que hay y igual en el caso de la Suprema Corte de Justicia, métanse a la página de la Suprema Corte, revisen cómo está estructurado, cómo se compone la Corte, hay inclusive algunos organigramas por allí que pueden ustedes copiar y demás, entonces busquen, chequen para que entiendan cómo está integrado el Poder Judicial, federal y estatal, el Poder Ejecutivo, federal y estatal, y el Poder Legislativo, federal y estatal. ¿Sí? Eso lo tenemos que conocer. Ahora bien, insisto, esto va a ser, no me lo van a enviar, sí lo tienen que tener, lo voy a preguntar y vamos a estar analizando algunas cuestiones particulares de estos tres poderes, ¿no? Federal, tanto federales como estatales. Ahora bien, hay una... les pido también que me investiguen sobre la división de poderes. División de poderes de Montesquieu. Si alguna vez la han leído, si no, es muy importante que conozcan la división de poderes de Montesquieu. Esto es muy importante, división de poderes. Nosotros partimos de un esquema de división de poderes. ¿Cuál será la razón, pregunta, de que exista en nuestro país, en el Estado mexicano, que exista una división de poderes? ¿Cuál será la razón fundamental? ¿Alguien me puede decir? Que el poder no esté centrado y se pueda pensar más definido en todos los casos. Sí, y aparte hay un esquema que se llama de pesos y contrapesos. Se tienen que controlar los poderes entre sí. Imagínense, bueno, aunque eso dice el derecho, ¿no? Pero ningún poder puede estar por encima del otro. Se tienen que nivelar y se tienen que controlar. Y hay varios ejemplos. Por ejemplo, en el caso de que el presidente de la República quiera salir del país, tiene que pedir permiso al Congreso de la Unión para que le den oportunidad de salir. No puede irse y ausentarse a su libre albedrío. Una forma de controlar al Poder Ejecutivo, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos donde los poderes se controlan a manera de que no haya un poder absoluto, sino que efectivamente cada quien haga lo que le toque hacer. Bueno, les pido que lean la división de poderes de Montesquieu y aquí lo que es muy importante es que Montesquieu había señalado cuáles son las facultades y por qué es importante saber qué le corresponde a cada poder, ¿no? Entonces, en este orden de ideas, aquí lo importante es que sepamos cuál es el ámbito de actuación de cada uno de ellos. Y Montesquieu planteaba algo muy sencillo. Poder ejecutivo gobierna. Poder legislativo crea leyes. Poder judicial resuelve controversias. Muy sencillo. Cada uno en cada papel, ¿no? Poder ejecutivo que se dedica a las funciones de gobierno. Poder legislativo, generar el marco jurídico. Poder judicial, resuelve los problemas. Para eso están los jueces y magistrados, para que resuelvan y digan quién tiene la razón y las partes se puedan defender y todo esto, ¿no? Está muy, muy sencillo. Pero bueno, una de las grandes críticas que hay, tristemente, es que pues no tenemos, si ustedes
se van a dar cuenta. Les pediría, es más, por favor, que cuando revisen y hagan su tarea en relación al poder legislativo, vean los requisitos para ser diputado y para ser senador. Chéquenlos, por favor. Requisitos para ser diputado y para ser senador. Tenemos un grave problema. Cualquiera puede ser diputado, cualquiera puede ser senador, sin experiencia alguna, sin tener ninguna profesión, sin saber nada de leyes, ni de derecho, ni de nada. De hecho, Paquita, la del barrio, dicen que ya va a ser diputada federal. Dices, por Dios, imagínense, Paquita, la del barrio. Bueno, digo, no es porque me caiga mal, la señora canta bien, ¿no? O sea, la rata de dos patas, pues es simpática, ¿no? Cuando está una mujer medio despechada, entonces un par de tequilas y cantar a Paquita, la del barrio, está muy ad hoc, pero hablando de Paquita como legisladora, yo tengo mis serias dudas que eso nos ayude en el Estado de Derecho. Entonces, pues bueno, cada uno debe tener un papel. Así lo establecía la división de poderes de Montesquieu. Pero ¿qué creen? Si Montesquieu viviera, se volvería a morir, se revolcaría. Si hiciéramos una sesión espiritista y llegara Montesquieu y lo invocáramos, decirle, oye, mira cómo está la división de poderes ahorita en México, se vuelve a morir. Porque le metió tijera al legislador y ahorita no puedo decir la palabra porque estamos grabando, pero hagan de cuenta que está censurada así, pip, imagínense una palabrota, no puedo decirla, pero son una bola de lo que nos está generando que se haya complicado el sistema de división de poderes desde el ámbito esencialmente constitucional. Y les voy a poner algunos ejemplos. Resulta que los tribunales, quienes resuelven los conflictos, debe de ser el Poder Judicial. Y pues no, resulta que en México hay tribunales que dependen del Poder Ejecutivo. Ya dijimos que el papel del Poder Ejecutivo es gobernar. Bueno, hay tribunales del Poder Ejecutivo. Por ejemplo, los tribunales agrarios dependen del Poder Ejecutivo. Si hay un problema agrario, es un tribunal del Poder Ejecutivo. Los tribunales laborales, todavía, tribunales laborales, hay una corriente para migrarlos al judicial, pero ahorita en este momento los tribunales laborales dependen del Poder Ejecutivo. Los tribunales administrativos y en materia fiscal dependen del Poder Ejecutivo. Por poner algunos ejemplos, la pregunta es, ¿qué no deberían de estar los tribunales en el Poder Judicial? ¿Por qué razón el Poder Ejecutivo tiene tribunales? No es su facultad, no es su función. Y sin embargo, ahí está. ¿Sí? Entonces, es una afrenta a la Constitución porque o sea, el Poder Ejecutivo quiere más poder, ¿no? O sea, quiere tener mayor control. Pero es que no puede ser juez. El Poder Ejecutivo no está creado para ser juez. Así está la división de poderes pura, ¿no? Eso en cuanto a las facultades del Ejecutivo que no debería de tener y que las tiene. En otras palabras, si les llego a preguntar, el Poder Ejecutivo, bueno, ¿en manos de quién deben de resolverse los conflictos? La respuesta es, pues, del Poder Judicial, ¿no? ¿Quién resuelve? ¿Existen tribunales que no sean del Poder Judicial? Sí. ¿Cuáles? Me tienen que explicar esto. Los tribunales agrarios, los tribunales laborales, los tribunales fiscales, dependen del Poder Ejecutivo. Y eso está mal, pero así está. Si ustedes quieren iniciar una acción de naturaleza penal, la llamada fiscalía, antes toda esta parte de la estructura del Ministerio Público dependían del Poder Ejecutivo. Sin embargo, las fiscalías, si ustedes han oído hablar
de la fiscalía o las fiscalías, estas no dependen del Poder Judicial tampoco. Se supone que son autónomas, al menos así se establece. Son organismos autónomos, las fiscalías. Toda la parte de la averiguación de los delitos no pertenecen al Poder Judicial, sino antes dependían del Poder Ejecutivo y ahorita se supone que son autónomos, ¿no? Bien, otra de las aberraciones que puede haber en esta división de poderes, el Poder Legislativo, habíamos dicho que ¿cuál es su función fundamental? Legislar. Crear leyes, así es, crear leyes. Y sin embargo, el Poder Legislativo, ojo, el Poder Legislativo también es un tribunal. ¿Es su función ser un tribunal? No, hay un caso, el juicio político. Era un juicio político en México, quien resuelve como tribunal es el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y entonces, ¿para qué sirve el Poder Judicial si tampoco puede resolver este tipo de casos? Y se lo dan al Poder Legislativo. Entonces, imagínense, una facultad que no le corresponde al Poder Legislativo, se la dieron y puede ser un tribunal. Otra tontería. Para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, máximo tribunal de nuestro país, bueno, resulta que el titular del Poder Ejecutivo Federal, ¿no? El titular del Poder Ejecutivo Federal va a asignar una terna de sus cuates. Para que esa terna de sus cuates, uno de los tres, sea elegido ministro de la Corte ratificado por el Senado de la República. ¿Bien o mal? O sea, el presidente dice, a ver, ¿quiénes son tres de mis cuates? A ver, tú y tú. Son mis cuates. Te voy a mandar a la terna para que decida el Congreso, pero de estos tres, seguro tú vas a ser ministro. ¿Habrá objetividad en la designación de los ministros de la Corte? Pues yo pienso que sí. Creo que fue lo mismo que pasó con el que detuvieron de Cienfuegos. Igual él le puso tres sugeridos y el presidente escogió al cuarto. Entonces yo creo que está bien porque de cualquier caso ya tienes un contexto y ya tienes a alguien que estuvo en el mismo círculo. Pero igual, entramos en conflicto de que pudo haber sido alguien malo el que estuvo en el puesto y obviamente los primeros tres quizás, o quizás el cuarto también sea igual que el que estuvo ahí. Sí, y sobre todo, ¿en dónde está la división de poderes? ¿No? O sea, ¿cómo va a haber división? ¿Cómo podrían regañar al presidente de la República si el presidente fue el que me dio la chamba, ¿no? El que me invitó, el que me propuso, ¿no? Entonces, ¿en dónde está la división de poderes? Hubo un caso, imagínense, ustedes estaban muy jóvenes, pero hubo un caso donde el presidente Carlos Salinas de Gortari no pudo ir a un evento público. Y entonces le pidió al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se llama Ulises Smith Ordóñez, le pidió, oye, Ulises, no seas mala onda, no puedo ir a un evento del Ejecutivo, pero ve tú en mi representación. Y ahí va el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación representando al presidente de México. ¿Qué mensaje estamos dando? Irresponsabilidad, falta de compromiso. Sí, pero también que no hay división de poderes, ¿no? O sea, pareciera que el presidente de la Suprema Corte es un subordinado del presidente de México y no es cierto. Son poderes diferentes. No sé si me explico. No debe de haber dependencia de ningún tipo para que sean autónomos, para que realmente sea un órgano de poder diferente. Entonces, ese ha sido uno de los grandes problemas. Ahora, imagínense, otra de las patoaventuras que hay en la división de poderes. Resulta que hay una figura de indulto. ¿Alguien ha oído hablar alguna vez la palabra indulto? ¿Que van a indultar a alguien? ¿No? Bueno, vamos a suponer que un juez le dicta una sentencia a Jesús Gabriel Cuellar. Entonces dice, a ver, Jesús Gabriel Cuellar, resulta que tú violaste a un jardinero,
estaba tu jardinero ahí y de repente llegaste con tus tragos y violaste al jardinero, ¿no? Entonces va y acusan a Jesús Gabriel, lo meten a la cárcel, le dan una sentencia de 10 años y él tiene que cumplir la sentencia. Ah, pero resulta que ya cuando está la sentencia dictada y Jesús está en la cárcel, el presidente de México lo puede indultar. ¿Qué significa? Te exonero, vete a tu casa. Cuando hay una sentencia del Poder Judicial, el presidente de México y los gobernadores de los estados tienen facultad para indultar. Cuando el Poder Judicial ha dictado una sentencia, están compurgando la sentencia y el titular del Ejecutivo puede decir, ya vete a tu casa, yo te perdono. Pregunta, ¿estará correcto esto? ¿No le estará quitando facultades al Poder Judicial? Todo esto que le estoy comentando son circunstancias que vamos a estar viendo donde se interviene un poder con el otro, cuando debe ser muy claro, poder ejecutivo, dedícate a gobernar, poder legislativo, dedícate a crear leyes, poder judicial, dedícate a resolver los problemas, así de sencillo, y no revolver facultades y otras, porque entonces pues vamos a tener un conflicto al momento de querer buscar esa autonomía y esa posibilidad de que cada uno de ellos tenga una visión objetiva y autónoma, ¿no? Si no, pareciera que todos dependen de todos y eso no es correcto. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta de la parte de los poderes? No, profesor, pero tengo una duda porque es Sí. de un tema de atrás muy aparte. Ajá. ¿Es necesario tener la cartilla militar para poder ser aspirante a gobernatura? Me refiero a un presidente municipal o algo así. No, no. Antes sí, la cartilla del Servicio Militar Nacional generaba el que ningún hombre mayor de 18 años en adelante no podía ni trabajar en el sector público, ni poderse casar, ni salir del país si no tenía la cartilla liberada. Pero no, ahorita ya dejó de ser un requisito tanto para salir del país como para trabajar y como para un cargo público. Te lo podrán pedir, pues le están añadiendo, perdón, algunos requisitos pues para darle mayor certeza de que sea un mexicano y algunas circunstancias, pero en estricto sentido no es un documento obligatorio. Obligatorio, por ejemplo, es que tengas la edad, obligatorio es que por ejemplo, si te piden que seas mexicano por nacimiento o por naturalización, esas cosas, pero la cartilla no es un documento que te prohíba o que te limite a aspirar a un cargo público. Gracias. No, ¿de qué? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Bien, entonces estábamos hablando del Estado. El Estado es un ente que está integrado por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Muy bien, me regreso nuevamente a lo que estábamos diciendo del Estado. Entonces, el Estado habíamos quedado que es un ente jurídico, ¿sí? Un ente jurídico creado por el derecho, en donde convergen tres elementos. Por un lado está el gobierno, por otro lado está el gobierno, por otro lado está la población, por otro lado está el territorio. Son los tres elementos básicos del Estado. Un gobierno, una población y un territorio. Dentro del gobierno está el Ejecutivo, Legislativo y Judicial. ¿Sí? Dentro del gobierno. Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Población, las personas, ¿no? Las personas que estamos dentro de un determinado territorio. Territorio, pues bueno, la parte física, ¿no? Donde se asienta la población. Entonces, estos son los tres elementos del Estado. A nosotros nos interesa hablar del gobierno y nos interesa hablar particularmente del Poder Judicial. Porque es ahí donde se dirimen las controversias, donde se resuelven los casos. Y la Constitución señala, ¿sí? La Constitución política de los Estados Unidos mexicanos,
señala que el órgano del Estado facultado para la resolución de los conflictos será el Poder Judicial. ¿Sí? En otras palabras, ese es el poder que debe de resolver todos los conflictos contenciosos que cualquier persona quiera que se imparta justicia, que se resuelva, será competente, en este caso, el Poder Judicial, sea el federal o sea estatal, pero el Poder Judicial. Bien, ahora, aquí hay un punto importante. Por disposición normativa, el órgano encargado, insisto, de la resolución del conflicto será el Poder Judicial. Pero vamos a hablar un poco en el contexto que quizá el llegar a una presentación de alguna petición, alguna queja, alguna demanda en el Poder Judicial podría ser a lo mejor nuestro último recurso. Y les voy a decir por qué. Vamos a hablar de un tema en el cual vamos a entender que existen medios previos para presentar o ejercitar una determinada acción ante los tribunales del Estado, ante el Poder Judicial. Entonces, este va a ser otro tema que se llama los medios alternos de solución de conflictos. ¿Sí? Medios alternos de solución de conflictos. ¿Qué estoy explicando ahorita? ¿Cómo se resuelve un conflicto? Normalmente ante los tribunales del Estado. Cualquier persona tiene derecho de acudir a los tribunales del Estado. Cualquier persona. Ok. Pero ahorita en la nueva cultura de la paz, en la estructura de la función de la responsabilidad que tenemos nosotros como abogados es, sí, está bien, tenemos la posibilidad de acudir a los tribunales, pero ojo, que sea la última opción o que sea cuando se traten de casos que verdaderamente no se puedan solucionar. Entonces, ahorita lo que está dando la vuelta al mundo es esto que les acabo de decir, los medios alternos de solución de controversias. ¿Qué se entiende por estos medios alternos de solución de controversias? Para simplificar, de ahora en adelante les voy a llamar MASC, ¿no? La abreviatura, medios alternos de solución de controversias. Entonces ya para futuras aclaraciones, si pongo MASC, ya saben qué es medios alternos de solución de controversias. ¿Alguien me puede decir qué significaría la palabra alternos o medios alternativo? ¿Qué será? Un medio alternativo. Una opción que no es la primordial. Exacto, así es, muy bien. Una opción, no, a lo mejor no tanto primordial, pero es una opción que también tengo, ¿no? Previo a. Entonces yo les decía, ¿cualquier persona tiene derecho a acudir a los tribunales? Sí. Pero vamos a platicar primero de los medios alternativos o los medios alternos de solución de controversias ante los tribunales. Y entonces, dentro de los MASC, vamos a hablar de 4 figuras que es importante que empecemos a conocer. Sería, por un lado, la negociación, por otro lado, la mediación, la mediación, la conciliación y el arbitraje. Estos son medios alternos de solución de controversia. Negociación, mediación, conciliación y arbitraje. En teoría, ahorita nosotros tendríamos que estar aplicando estos medios alternativos antes de acudir a un tribunal. Sería lo más recomendable para todos. En Estados Unidos, por ejemplo, ahorita los grandes despachos, las grandes firmas, ya no son despachos de litigio, ahora son despachos de medios alternos de solución de controversias. Ha funcionado y vamos a ver por qué. Vamos a hablar un poquito de esto. ¿Qué es lo que buscaría, pregunta, qué es lo que se buscaría al acudir a un tribunal?
una pena hacia al que afectó. Sí, si hablo del derecho penal, sí, que le castiguen, ¿no? Una pena, muy bien. En otra condición, ¿qué se buscaría? Que se resuelva, ¿no? Que se resuelva un problema, un conflicto. Eso es lo que buscamos del Poder Judicial. Pero bueno, hablemos, y es más, ahorita en esta época de emergencia sanitaria, los tribunales están suspendidos, están muy lentos por la misma situación que vive el país. Entonces, hay una colusión de asuntos porque no avanza, porque el tribunal no está admitiendo ahorita demandas más que urgentes. Entonces, más aún para fortalecer que no todo se tiene que resolver ante los tribunales. Pero ojo, una palabra clave, a ver quién me la puede decir. Si hablo de medios alternativos de solución de controversias, ¿cuál será el requisito fundamental para que las partes puedan llevarlo a cabo? ¿Mutuo acuerdo? Claro, muy bien, el mutuo acuerdo, la voluntad. Si no hay voluntad de ellos, de las partes en conflicto, esto no sirve para nada. Necesitan las partes en conflicto estar de acuerdo para agotar un recurso previo al acudir a los tribunales de solución alternativa a conflictos. Entonces, la voluntad de las partes es el requisito fundamental para poder llevar a cabo cualquiera de los medios alternos de solución de controversia. Y empezaremos a hablar entonces de la negociación. Negociación. Vamos a hablar primero de la negociación, luego vamos a hablar, bueno, primero hablemos de la negociación. Ojo, aquí una observación muy importante. En el caso las voy a explicar obviamente, pero en el caso de la negociación, de la mediación y la conciliación, ojo, negociación, mediación y conciliación, existe un principio que vamos a estar comentando constantemente que se llama principio ganar-ganar, ¿no? Es un principio muy conocido que Harvard inclusive tiene muy desarrollado, que es el principio win-win, principio ganar-ganar. Pregunta, ¿alguien me puede decir qué entiende por un principio ganar-ganar en un medio alterno de solución de controversia? Que ambas partes obtengan lo que buscan. Claro, exacto. Que ambas partes obtengan lo que buscan. Que se satisfagan las necesidades de las partes. Que el conflicto sea resuelto satisfaciendo las necesidades de las partes, ¿no? Ese es el principio win-win. Para que esto pueda funcionar, las dos partes ¿se acuerdan del conflicto que habíamos dicho? El conflicto se requiere en dos o más partes, ¿no? Para poderse llevar a cabo una acción ante los tribunales. ¿Qué pasaría si tengo un conflicto individual? ¿No? Un conflicto con mí mismo, pues ya les dije, o hay que irse al psicólogo o al psiquiatra, ¿no? Ya no compete al derecho, sino, pues más bien estoy mal de la azotea y pues necesito otro tipo de ayuda, no la legal. Entonces, pero si hablamos de conflictos entre dos o más personas, ya interviene el derecho, ya está inmerso ahí el derecho. Pero siempre tenemos que buscar el principio ganar-ganar. Una de las certificaciones que les vamos a ofrecer a ustedes cuando egresen de la carrera es que puedan ser mediadores privados reconocidos por el Poder Judicial, ¿no? Es una certificación muy interesante. Que puedan ustedes no solamente egresar como licenciados en Derecho, sino que tengan una certificación como mediadores privados del Poder Judicial. Y la verdad eso está muy interesante porque bueno, al menos esa es una de las tendencias y sellos de esta facultad de Derecho, el que puedan tener este don del manejo de los medios alternos de solución de controversia. Y que dejen solamente para los casos difíciles o los casos muy complicados, ahora sí, al Poder Judicial, ¿no? Vamos a quitarle carga al Poder Judicial y vamos a resolver de mejor manera. Vamos a buscar que cuando haya un conflicto, busquemos siempre el ganar-ganar. En principio, ganar-ganar.
Para esto, antes de entrar a la negociación y hablar de estos tres, o sea, en otras palabras, ganar lo vamos a ocupar en negociación, mediación y conciliación, menos en el arbitraje, que es el último que les dije. En el arbitraje no hay ganar. Pero en negociación, mediación y conciliación sí hay ganar. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Pero antes de meterme en negociación, necesitamos ubicar fundamentalmente que para resolver un conflicto necesitamos saber cuál es el problema. Hay que ejercitar circunstancias porque muchas veces oímos, pero no escuchamos. No sé si sepan la diferencia entre oír y escuchar, ¿no? A lo mejor me están oyendo y están pensando en otra cosa. Ah, ya que se calle este mono, ya me quiero ir a desayunar o quiero ir a correr o lo que sea, ¿no? Es decir, me están oyendo pero no me están escuchando. El escuchar es poner atención. Entonces, normalmente, ¿sí? Normalmente no escuchamos. Y les voy a poner un caso. Eh, es más, no sé si se los dije en argumentación jurídica. Vimos el caso de la mamá que tenía dos hijas y había una naranja. ¿Se acuerdan? ¿Sí lo comentamos? Ok. Diana me está diciendo que sí, muy bien. Entonces, ese caso, ¿por qué sería entender el problema? A ver, Diana, ¿te acuerdas de ese caso? Sí, era de ver cuáles eran las maneras en las que podía usar la naranja. Ujú. Y usted nos había dicho que era tratar de encontrar la mejor manera en que se podía utilizar totalmente la naranja. Ujú. Pero Sí, no me acuerdo cómo fue. ok. Recordamos rápidamente el ejemplo. Había una mamá, tiene dos hijas y había una naranja. Las dos hijas querían esa naranja. Hay un problema, porque las dos hijas quieren una naranja y entonces en ese orden de ideas de la naranja, pues necesitamos resolver el problema. Necesitamos aplicar el principio ganar. Necesitamos que las dos partes salgan satisfechas. Y entonces la pregunta era, ¿se puede satisfacer al 100% las necesidades de las partes en el ejemplo que le estoy poniendo? Hay una mamá, hay dos hijas y hay una naranja. Las dos hijas quieren la naranja. Pregunta otra vez, ¿hay posibilidad de resolverlo al 100% de las pretensiones de las partes ese caso? No hay posibilidad de conseguir otra naranja, no hay posibilidades de conseguir en otro lado, no hay posibilidades de que la partan a la mitad y entonces no. La pregunta es al 100%, ni tampoco que mate a una de las hijas o que secuestre a la mamá o nada. O sea, la idea es, ¿hay solución o no hay solución? Pregunta. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Cuál sería? Pues lo que usted nos había dicho es que era, bueno, como lo que dijo ahorita, pues preguntar cuál es el problema, preguntarle como a cada niña qué es lo que quiere hacer con la naranja. Lo que nos había, bueno, lo que habían dicho las niñas es que una quería, creo que la cáscara o para jugar con ella y la otra sí se quería comer la naranja. Entonces era darle la naranja a la niña para que se la comiera y que la cáscara pues se la diera a su hermana y pues ya ambas partes estaban satisfechas y habían obtenido lo que querían. Exacto, muy bien. Efectivamente, ese es el supuesto. Escuchar, entender el problema. Este caso, no sé si hagan inclusive la prueba. Pónganselo a quien quiera. Y van a decir, no hay problema, no hay solución, no es imposible. Eso es lo que hace normalmente la gente que no sabe de estos temas. Pero si les plantean la siguiente pregunta, bueno, ¿y para qué la quieren? Y tratar de buscar un consenso, una solución, y sí las hay. Lo que pasa es que no las buscamos de manera adecuada. Entonces, en el principio win-win necesitamos nosotros saber cómo buscar que las partes estén satisfechas en sus pretensiones. Por ejemplo, vamos a suponer, si yo, a ver, Pau, ¿andas por ahí, Paulina? Paulina, ¿sí? ¿Estás por ahí? Bueno, no nos contesta. A ver, Marisol, ¿sí estás por ahí? Sí, profe.
Ok. A ver, Marisol. Si yo te debo 10,000 pesos y tú me dices, oye, págame, ¿no? Yo te digo, ¿sabes qué? No tengo dinero, pero te doy ahorita 5,000 pesos. ¿Los tomas o los dejas? ¿Ganaste o perdiste? Los tomo. Los tomas. Y, Ok. ¿Y ganaste o perdiste? pues, si después me va a pagar los otros 5,000, pues No, gano o ya no. ya no te doy nada. Es lo único que tengo. ¿Lo tomas o lo dejas? Ah, pues de eso a nada, pues eso. Ok, pero entonces ganaste o perdiste. Gané. Bueno, a mi parecer, gané. ¿Por qué ganaste? Porque si no tiene dinero y de eso a quedarme sin ningún peso, pues tomo los 5,000. Pero te debía 10, estás perdiendo 5, ¿no? Sí, pero si no me paga, pierdo 10. Bueno, ok. Gracias. ¿Alguna otra opinión sobre si se ganó o se perdió? Pues no, por eso están las instancias legales y seguir luchando por lo que quieres. Tú te irías a los tribunales para exigir tus 10,000 pesos. Sí, Ok, pero yo no tengo lana. No tengo lana, no tengo trabajo, no tengo nada. ¿Aún así me demandarías? sí, porque aún así puedes darle otras opciones de pago. Me refiero de que puedas darle otras soluciones para que se te pueda arreglar el asunto. Ok, bien. Pues realmente es una moneda al aire, pero aquí un poco el esquema normal es saber si de inicio ganó o perdí. Porque efectivamente, por un lado, lo que nos decía Marisol, bueno, yo los tomo porque ahorita tengo 5,000 pesos, al menos tengo liquidez y tengo de eso a nada, de que no me pague nada, pues ya tengo 5,000, entonces yo gané. Y como dice Jorge, no, yo quiero ir por mis 10 y te voy a demandar. Pero ¿cuánto tiempo te va a llevar la demanda? ¿Cuánto te vas a gastar en la demanda? Y ni siquiera sabes si te voy a poder pagar o no. Esa es una moneda al aire, ¿me explico? Entonces, mucho de esto es tomar la mejor decisión. Ahora bien, ¿cuál es la respuesta que se daría a este caso para en una solución alternativa? Decir, mira, es lento, y más ahorita, como están los tribunales. El asunto lo vas a resolver en 2 años, una deuda de 10,000 pesos. ¿Cuánto te vas a tardar en resolverlo? ¿Qué elementos vas a requerir? ¿Lo vas a llevar tú? De todos modos, como abogado, te va a quitar tiempo. ¿Vas a contratar un abogado? ¿Cuánto te va a cobrar? Y ni siquiera sabes si vas a recuperar todo o no. Es una moneda LED. Como puede que sí, como puede que no. Pero bueno, ahí está siempre la disyuntiva. Ahora, ¿qué les parece si para decir vamos a buscar el que realmente las partes se vayan contentas y decir que ambas partes sí ganaron? Decir, bueno, Marisol ganó porque tiene 5,000 pesos. Ahora, ¿cómo hacer para que sienta que no perdió? ¿Qué les parece si esos 5,000 pesos los utilizamos en un negocio o los utiliza Marisol para un negocio que le va a redituar 3 veces más de lo que era su inversión? Entonces va a meter 5,000 pesos y va a invertir ese dinero en un negocio que le va a representar una ganancia de 15,000 o de 10,000 pesos, ¿no? Primera opción. O los mete al banco a tiempo, a plazo fijo y a lo mejor ese dinero en tanto tiempo seguro, segurísimo, va a llegar a sus 10,000 pesos, ¿no? Entonces, un poco la idea es, si está en los tribunales, estoy de acuerdo. Hay la posibilidad de hacerlo, pero por supuesto, irse a los tribunales. Pero mi pregunta es, ¿qué tanto les conviene? La Constitución señala que a nadie se le pueda aprisionar por deudas. Esto es, por ejemplo, decirle a Marisol, oye Marisol, fíjate que no tengo dinero, no me puedo meter a la cárcel. Lo más que podría hacer es que si el día de mañana llegas a ver que tengo algo que me pueda quitar, pues lo podrá hacer. Pero ¿cuánto tiempo? Y estoy hablando de 10,000 pesos, ¿no? A lo mejor si fuera una cantidad de 500,000 pesos, tú dices, bueno, pues a lo mejor sí le invierto y
le quito su casa cuando pueda, pero 10,000 pesos, el acudir a un tribunal, tanto tiempo, ¿cuánto les va a salir el desgaste de tiempo? Si contratan un abogado, créanme que le van a invertir más de lo que van a ganar, ¿no? Van a decir, órale, ya le quitamos los 10,000, pero mi factura es de 50,000 pesos por toda la defensa legal, ¿no? Si no fueran ustedes. Y si fueran ustedes, el tiempo que les quitó para haber llevado o dedicarlo a algo que les generara una utilidad mayor. Entonces, todo esto que tenemos que hacer es buscar siempre el win-win, buscar siempre el ganar-ganar. Y esto no es fácil. Y necesitamos cambiar el chip de que todo tiene que hacerse ante los tribunales. Ojo, sí puedo hacerlo, pero ¿qué resultado voy a tener? ¿Me conviene o no me conviene? Conocer todo el procedimiento y saber, si te vas por el lado de presentar la demanda ante los tribunales, va a pasar esto y esto y esto y esto y esto. ¿Te animas? Es tu decisión. Si no, ahorita tienes esto y mira, puedes hacer plan B, esto y esto y esto y esto. La idea es convencer que la decisión que se tome en caso de continuar con los medios alternos es la correcta. ¿Ok? Bueno, pues no sé si hasta aquí haya alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. ¿No? Si no hay ninguna duda, pues bueno, hasta aquí le dejamos. Les encargo por favor mucho lo que les pedí para la siguiente sesión de los poderes y vamos a entender por qué es importante conocer la estructura de la división de poderes y sobre todo nos vamos a dedicar mayor tiempo al Poder Judicial. Analizar un poco al Poder Judicial, que es en donde se va a interponer este tipo de acciones y donde ustedes deberán de hablar correctamente, como les he mencionado, ya en un lenguaje técnico jurídico. Ya no puedo llegar, oiga, licenciado, vengo a ver cómo va mi asunto, sino su señoría, hablar del juez, su señoría, vengo a revisar el expediente número tal, soy la parte demandada y quisiera solicitar, sea tan amable de que pueda revisar el auto en el cual se le da admisión a mi demanda. ¿Me explico? Así es como van a tener que hablar. Si no, no los van a entender. Entonces, pues bueno, vamos a estar trabajando en este punto. Pues si no hay nada más, pues muchas gracias. Nos conectamos entonces el miércoles. Saludos. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, Hasta luego. Gracias, saludos. Bye. Profe. Gracias, bye.